hoy es una evidencia que corresponde a la competencia ambiental y una evidencia técnica que sería la evidencia ambiental sería la 7 y la evidencia técnica sería la 2. En estos momentos pues vamos a iniciar con lo que es la explicación del desarrollo de la evidencia número 2, que es la evidencia técnica. Primeramente pues les voy a mostrar una presentación para darles una introducción, digámoslo de esa manera. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir mi pantalla y me confirman si la pueden visualizar. ¿Listo? ¿Me confirman si está cargando, por favor? Ya está compartiendo la pantalla, profesor. Listo, ahora estimación, muchísimas gracias. Entonces, la presentación que les quiero presentar, compartir es esta. Y quería primeramente darles o recordarles lo que es el cronograma que vamos a tener para esta actividad de proyecto número 5, que es diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Básicamente van a ser 2 meses, va a ser hasta el 29 de marzo, y la idea es pues que no se dejen atrasar de evidencias. En estos momentos pues vamos a dar explicación de lo que es la evidencia número 7, que es la transversal de estudio, perdón, en esta sesión se va a dar la explicación de la evidencia 7, transversal de estudio de caso, residuos post-consumo, y la evidencia que vamos a dar explicación en estos momentos, que es la evidencia número 2, diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo. Inicia hoy, pues digamos que tienen tiempo límite de entrega el día 4 de marzo, ¿vale? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que nos piden como tal en la evidencia número 2? La evidencia número 2 pues corresponde como tal al diseño de la arquitectura de software y el hardware para el sistema de información en desarrollo. Como primer punto, en dicha evidencia nos comentan de que debemos analizar los documentos que ya hemos venido realizando en las anteriores fases. Entonces aquí específicamente nos dice lo siguiente. En este paso se debe realizar una lectura y análisis del documento de requerimientos del proyecto y del sistema de información a desarrollar. Si bien pues ese documento de requerimientos y pues la información del sistema a desarrollar fueron aquellas evidencias que realizamos en la actividad de proyecto 1 y en la actividad de proyecto número 2. Entonces, nuevamente para que puedan echarle un vistazo a los documentos que ya habían desarrollado anteriormente, para que puedan como tal elaborar la evidencia satisfactoriamente. Seguido, o como punto número 2, nos sugiere como tal el formato de la evidencia elaborar los laboratorios de arquitectura de software y arquitectura de hardware. Pues esto con el fin de apropiar pues, los conocimientos que requerimos para realizar pues, el diseño entregable de esta evidencia. Pues en este punto 1 y punto 2 y punto 3, digamos de esa manera, porque aquí pues en el punto 2 resumí el punto 2 y el punto 3 de la evidencia, hay que repasar y ver lo que son los laboratorios. Los laboratorios pues tengo pues pensado como tal de desarrollarlos con ustedes en sesiones en línea, y para ello pues podríamos organizar otro horario pues que no sea este, porque pues lo ocupamos como tal para la explicación del desarrollo de las evidencias. Entonces pues estaríamos digamos que disponibles para poder concertar una fecha y dar explicación pues a estos laboratorios con el fin de que puedan desarrollar la evidencia lo antes posible. Como cuarto punto, de esta evidencia pues nos dice que nosotros debemos diseñar la arquitectura de software. Y pues para diseñar la arquitectura de software, básicamente lo que debemos de realizar allí es entregar pues los diagramas de clases, o el diagrama de clases que nosotros ya, si se acuerdan, pues el año pasado lo veníamos trabajando, y unos diagramas nuevos, que es el diagrama de componentes y diagrama de paquetes. Esos diagramas pues son muy sencillos a comparación de los diagramas de clases y diagramas de datos, son muy sencillos. Entonces, estos diagramas pues no se preocupen, se va a dar explicación, inclusive pues podríamos darlo en lo que vemos como tal el desarrollo de los laboratorios.
Luego, pues también nos dicen que debemos allí colocar los diagramas de secuencias y de actividades que nosotros desarrollamos. Si recuerdan, pues también eso lo desarrollamos en el año pasado, pues en lo que fue la actividad de proyecto número 4. En caso de ser necesario, pues, si requerimos, crear diagramas de estado y pues estos diagramas también pues se deberían como tal presentar en Star UML. En sí, bueno, ya les comento qué es lo que hay que hacer, porque aquí los estoy dejando como un poquito con incógnita lo que hay que desarrollar. Entonces, como quinto punto nos dice que debemos diseñar la arquitectura de hardware. Y para diseñar la arquitectura de hardware, básicamente lo que nos piden es crear un diagrama de despliegue. En este caso, el diagrama de componentes más que todo corresponde a lo que es la arquitectura de software. Pero pues en el diagrama de despliegue nosotros vamos a ver que requerimos componentes pues para integrarlos allí y digamos que dar una mejor comprensión de cómo está constituida físicamente o cómo va a estar constituida físicamente el sistema de información una vez esté desarrollado. Entonces, de igual manera, pues este diagrama debe estar como tal también desarrollado en Star UML, ¿vale? Esto pues sería todo como tal de la presentación y nos vemos hasta el próximo miércoles. No, mentiras, muchachos, no los quiero dejar así. Entonces, eso como tal es una pequeña introducción, como les venía comentando, y básicamente lo que hay que hacer, o en resumidas cuentas, lo que hay que hacer, si ya pues leyeron un poco como tal el documento de la evidencia número 2, nos dice que en productos entregables lo que debemos entregar son dos archivos .uml, que el primero pues es el archivo con los diagramas del diseño de software y el segundo pues es los diagramas del diseño de hardware que constituyen pues el diagrama de despliegue. Estos dos archivos pues me lo van a entregar y aparte de eso pues lo que queda por hacer es un documento o básicamente, sí, un documento constituyendo un poco más el proyecto. Ese documento de qué va a constar? Va a constar como tal de una introducción del alcance del sistema. Si recuerdan, pues esto ya lo teníamos nosotros o lo tenemos nosotros en lo que es los anteriores documentos, inclusive los primeros documentos que hemos desarrollado, que desarrollamos, tuvimos o tenemos esta información. Entonces es un poco, como lo decía allí, de recabar en la información que habíamos venido desarrollando y de acuerdo pues a esa información ir como tal puliéndolo un poco más. Entonces aquí vamos a colocar lo que es el alcance del sistema de la información, que ya lo tenemos, el ámbito del sistema de información igual, las definiciones y acrónimos, que ya pues digamos que si han visto pues el material de formación, al final pues hay unos glosarios en cada uno de ellos, entonces podemos pues de acuerdo a ello colocar unas definiciones que nos parezcan pertinentes, que se vayan a implementar en este documento. ¿Listo? Para que las personas, pues en caso de que lo lean, entiendan un poco mejor aquellas palabras técnicas. Las referencias, en caso de que ustedes, pues en los anteriores trabajos hayan tenido como tal o hayan utilizado referencias o documentación de algún sitio web o cosas como esas, de algunos libros, pueden colocarlas allí. La visión general del documento, pues en este espacio, ustedes van a redactar como tal de qué va a ir el documento. En este caso, este documento va con el fin de poder crear el diseño arquitectónico del proyecto del sistema de información. Para ello, pues vamos a, no sé, implementar o crear el diseño de software y el diseño de hardware. Entonces aquí, digamos que es poner en contexto como tal de qué es lo que va a tratar el documento. Seguido como tal, vamos a ver las perspectivas del producto, que como tal ya es, digamos, el producto hace referencia como tal al proyecto que ustedes van a desarrollar. ¿Cuáles perspectivas pues tienen acerca de su proyecto? Las funciones del producto, que básicamente es qué funciones va a crear o a tener su proyecto o su software.
que recordemos pues que básicamente esto ya lo hemos plasmado en anteriores trabajos que han realizado. ¿Listo? Las características del usuario, pues como tal, bueno, esto se los voy a explicar un poquitico más adelante. Las restricciones como tal que van a tener como tal el proyecto, por ejemplo, que no sé, no se pueden introducir caracteres especiales o cositas como esas. Todas aquellas restricciones, por ejemplo, que no se puede utilizar un software, no sé, de qué, de depuración de software malicioso. Entonces, de acuerdo pues a esas restricciones que ustedes vayan plasmando a su proyecto, las van a colocar allí. Las suposiciones y dependencias, pues en este apartado, aquí van a colocar si su proyecto va a depender pues de, no sé, otro sistema, por ejemplo, ¿no? Que para yo validar que la persona que se registra verdaderamente es un ciudadano de Colombia, voy a requerir pues la información de la registraduría. Entonces, en este apartado ustedes van a colocar aquí si su software depende de información de otro sistema de información o cositas como esas, ¿vale? Y en la arquitectura de software, es que es lo que básicamente vamos a desarrollar en estos momentos, o digamos que es lo principal de este documento. Ustedes van a colocar el modelo de casos de uso, como tal, que son los diagramas de caso de uso que se desarrollaron anteriormente, el modelo de clases, que es realmente pues el diagrama de clases que se generó el año pasado, el modelo de paquetes, pues es que el diagrama de paquetes, el modelo de secuencias, pues los diagramas de secuencia que desarrollaron, el modelo de actividades igualmente. El modelo de paquetes, pues, como les comenté, eso se va pues, a dar como tal en lo que es la explicación de los laboratorios, para que pues de una pongamos en práctica y comprendamos un poco mejor de cómo va el tema. En la arquitectura de hardware, pues, sencillamente es colocar como tal el diagrama de despliegue. Arquitectura de hardware. Diagramas de componente, nodo y despliegue. En este caso, tan solo es despliegue. Este componentes y nodos, digamos que son partes para crear un diagrama de despliegue, ¿listo? Aquí nos dice inclusive, aquí debería estar pues un poco más al fondo. Entonces, modelo componentes, despliegues y nodos. En este orden de ideas, pues, sencillamente vamos a colocar el modelo de despliegue, porque allí vamos a crear, pues, o a plasmar lo que es dentro de los nodos, vamos a plasmar los componentes y digamos que esto conformaría el diagrama de despliegue. Entonces, básicamente, estos tres se componen en uno solo. Entonces, básicamente es un documento en el cual vamos a plasmar, digamos, lo que ya hemos venido trabajando, y lo único que nos queda nuevo, por decirlo de esa manera, sería el modelo de paquetes y el modelo de despliegue. Entonces, para ello vamos a desarrollar pues lo que son los laboratorios. Y si ustedes pues ya vieron un poquitico como tal la documentación, por aquí podemos ver los laboratorios. Laboratorio de diseño y arquitectura de software y hardware. Se componen pues de esto. Entonces aquí nos van a mostrar como tal unos pequeños ejercicios de lo que debemos nosotros hacer. Para el desarrollo de este laboratorio es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos relacionados en la tabla. Esto pues es lo que vamos a ver en una sesión pues digamos que extra, por decirlo de esa manera, para dar una explicación pues más a fondo, ya que pues hoy el tiempo es un poco limitado, por lo que tenemos a la profe, se me escapa el nombre, la profe Julia Caterin, que nos va a dar pues la explicación de la evidencia de ambiental. Poniéndonos un poco en contexto, por aquí tenía abierto lo que es el diseño y la arquitectura de hardware.
En este documento pues nos explican a qué hace referencia pues esta arquitectura de hardware. Como tal, la arquitectura de hardware está pues compuesta en la mayoría por lo que es el diagrama de despliegue, que aquí nos dicen, el diagrama de despliegue, y básicamente lo que nos ayuda como tal a entender este diagrama de despliegue es cómo está conformado el sistema de información en cuestión a componentes físicos. Por ejemplo, que nosotros vamos a utilizar un servidor para almacenar como tal lo que es la lógica de la programación, que vamos a utilizar otro servidor para almacenar lo que son los datos, y aparte de ello vamos a tener como tal, o bueno, el sistema va a tener otra parte de lo que es la vista, y esa vista pues va a estar en el lado del cliente. Entonces por aquí tenemos un pequeño ejemplo de ello, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que me pasé. Servidor de aplicaciones, por aquí. Entonces, por aquí tenemos un pequeño diagrama de despliegue, y este diagrama nos representa lo siguiente. En este caso, vamos a suponer que tenemos un sistema de información X, que por ejemplo nosotros vamos a almacenar inventarios allí, o que tenemos un sistema de información de inventarios. Entonces, tenemos ese sistema dividido en tres partes, por decirlo de esa manera. Una que va a estar como tal en el computador, y ese computador pues va a ser del cliente, y en ese pues equipo digamos que se va a ejecutar pues el navegador, y pues por el navegador se va a ver la página HTML, que pues es la vista. Y aparte de ello tenemos como tal lo que es la lógica en nuestro servidor web, y esa lógica pues es la que nos va a mandar y a recibir pues los datos del cliente, que es del equipo de la persona pues que está, no sé, creando un elemento en nuestra aplicación. Aparte de eso tenemos nosotros otro servidor, que es el servidor pues donde nosotros vamos a almacenar los datos. Básicamente el diagrama de despliegue lo que nos permite es visualizar de cuántos sistemas o cuántos dispositivos vamos a poder, o digamos que nuestro sistema va a interactuar. Entonces, que aquí vamos a tener un dispositivo que es el equipo del cliente, que aquí vamos a tener otro dispositivo, que es donde nosotros vamos a almacenar lo que es la lógica de la programación, y aparte de eso vamos a tener otro dispositivo, otro servidor, en donde nosotros vamos a almacenar los datos. Básicamente nos permite es dividir y tener una mejor comprensión de cómo va a estar estructurado físicamente o cómo va a estar almacenado físicamente nuestro sistema. Este diagrama de despliegue también se suele utilizar en eh, lo que es que las telecomunicaciones, pues para dar una mejor ubicación, o digámoslo, para tener una mejor comprensión de cómo están estructurados todos esos dispositivos que tienen ellos, para pues poder brindar no sé, un servicio de internet o cosas como esas. Eso en cuanto al diagrama de despliegue, que es básicamente la arquitectura de hardware, y lo de la arquitectura de software, que en este caso, digamos que lo nuevo son los diagramas de componentes y diagramas de paquetes. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en esos diagramas. Por ejemplo, por aquí tenemos el diagrama de componentes. El diagrama de componentes. Aquí, pues, como tal, en lo que es el material de formación, nos dan un pequeño ejemplo, digamos que de la vida cotidiana, de cuando un software se basa en componentes y de cuando no. En este caso, hace referencia, pues, este ejemplo, a que un software con componentes se puede asemejar a un equipo de escritorio, a un equipo como este. ¿Por qué se puede asemejar con un equipo como esto? Porque vemos que tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el teclado aparte, el mouse aparte, el monitor aparte, y pues lo que es toda la torre, los componentes internos
digamos que despejado de lo que es los otros dispositivos. Estos dispositivos pues pueden ser utilizados inclusive en otros equipos y pues para ello digamos que están o digamos que es la finalidad de los componentes, poder ser utilizados por otros equipos y no tan solo por un mismo servicio. Entonces, los software que no, digamos que no van enfocados a componentes o que no se desarrollan de esta manera, son aquellos pues que en tan solo, o bueno, son aquellos que se asemejan a lo que es un portátil, en este caso. ¿Y por qué se asemejan a lo que es un portátil? Porque si vemos un portátil, un equipo portátil, en ese equipo viene integrado la pantalla, viene integrado lo que es el mousepad, viene integrado lo que es el teclado y esas partes nosotros no las podemos utilizar para poder controlar otro equipo o poder decir, no, préstame este teclado de aquí, lo pongo allá y me va a funcionar correctamente. O bueno, le va a quitar el mousepad y lo va a colocar allí y ya me funciona. Vemos que como tal es, digamos, como un dispositivo ya elaborado para una cierta finalidad y que no va a ser posible fácilmente poder utilizar esos componentes si no es pues para ese mismo software o para ese mismo dispositivo. ¿Listo? Entonces, a eso digamos que hacemos un poquito con referencia cuando hablamos de componentes. Y asimismo, pues en lo que es los software, cuando tenemos un software pues con componentes es porque podemos utilizar algunas partes del software, pues no sé, para crear algo, otra tarea, o si creamos otro software externo, podemos utilizar inclusive eh, estos algoritmos que creamos nosotros y poder evitar pues nuevamente la creación de ese código. Por aquí podemos ver un pequeño ejemplo de a qué hace referencia los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas clases. Tenemos la clase pedido, factura y compra. Recordemos pues que las clases van acompañadas de unos atributos y también van acompañadas de unos métodos. ¿Y qué pueden ver ustedes aquí, digamos que semejante en cada una de estas clases? Vemos que tienen un método imprimir factura, ¿verdad? Y ese método está en cada una de estas clases, por lo cual ocupa un poco de espacio. Este método se puede como tal optimizar, digámoslo de esa manera, y mediante el uso de componentes podemos nosotros crear tan solo un componente con este método, digamos que una clase tan solo con este método y que las demás clases hagan uso de él. Y con eso nosotros evitamos en cada una de estas clases poder evitamos escribir el mismo código, puesto que el objetivo es tan solo la impresión. Entonces aquí vemos sin componentes, vemos que hay redundancia en estas tres clases y con componentes vemos que tan solo pues digamos que despejamos este método y tan solo las otras clases hacen uso de él y evitamos pues una mayor complejidad al momento de crear nuestro código. A eso hacemos referencia con lo que es los componentes. Y de esta manera pues estaríamos creando, o básicamente de esa manera se crean los diagramas de componentes. En cuanto a los diagramas de paquetes, nos permiten pues agrupar ya lo que son varios elementos, varios casos de uso, clases, inclusive hasta componentes. Estos diagramas de paquetes pues como tal se representan mediante estos iconos parecidos a una carpetita. Y dentro de estos iconos de carpetas nosotros vamos a poder inclusive almacenar allí lo que son clases. Por ejemplo, podemos colocar aquí todas las clases que pertenezcan al área, no sé, de administración. Aquí todas las clases que pertenezcan como tal al área de recursos humanos. Todas las clases que pertenezcan como tal a lo que son los métodos, no sé, puede ser de inventarios. Y así sucesivamente. Es básicamente una manera de poder nosotros agrupar una cierta cantidad de
inclusive diagramas que nosotros ya hemos podido crear anteriormente. Y esto pues nos da una mayor visión de cómo va a estar compuesto nuestro software ya a nivel pues de estructura. Ya una vez pues nosotros tengamos el software desarrollado completamente, este diagrama de paquetes nos va a servir para entender, digamos, qué clases se conectan con clases y cómo están organizadas. Básicamente eso sería una breve explicación de lo que se compone el diseño de la arquitectura de software y el diseño de la arquitectura de hardware. Si ven, pues no es, digamos que la gran cosa. De igual manera, pues como les comento, se va a establecer pues una sesión en línea para desarrollar pues los laboratorios y crear pues el respectivo o un respectivo pues diagrama de despliegue en lo que es el software UML y también el laboratorio de diseño de software para crear el diagrama de componentes y el diagrama de paquetes, que pues esta es la finalidad de los laboratorios. Y como les venía comentando, estos diagramas pues no son, digamos, complicados, inclusive son más fáciles que los diagramas de datos y de clases que realizamos el año pasado. Eh, Chicos, quería preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta por el momento? Vale, Andrés. Profe, ¿Sí, Carlos? disculpe, es que a mí me gustaría solicitarle algo, que no sé si los compañeros están de acuerdo, y es que en una próxima sesión podamos hacer un repaso así rapidito de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, como esa línea de desarrollo que hemos estado viendo como para retomar. Sí, pues sería también bueno, Carlos. Pues si todos Eh, están de acuerdo, ¿no? Profe, ¿Sí, Aris? para verificar los entregables son el documento con los puntos que usted acaba de explicar, los diagramas y aparte son unos laboratorios, algo así. Vale. Bueno, primeramente pues vamos a hablar acerca de lo de Carlos, lo que Carlos estaba comentando ahorita, de digamos una introducción nuevamente de lo que vimos el año pasado. Se podría hacer, pero sería pues una conferencia, una sesión en línea extra aparte pues de las del miércoles. Entonces, sí estaría bien, inclusive pues me parece bueno y qué mejor pues, digamos que de refrescar un poco la memoria de todo lo que hemos visto, lo que vimos el año pasado y de esta manera pues que vuelvan a entrar un poco a coger el hilo en los momentos que vamos ahorita. Alexandra, ¿tenías un poquito alzada la mano? Hola, profe, no, qué pena, me equivoqué. Ah, vale, vale, tranquila, Alexandra. Entonces, vale, vamos a organizar, pues, madre, pero tocaría ya después de la conferencia o la sesión en línea de la explicación de los laboratorios. O bueno, podríamos hacerla antes, pero tendríamos que hacerla lo antes posible. Entonces, bueno, ahorita al final organizamos lo que es esas sesiones, ¿listo? Para contestar a Aris, ¿qué es lo que hay que hacer en sí en esta evidencia? En esta evidencia lo que hay que hacer es un documento en donde se plasmen pues estos ítems de aquí y lo que debe entregar también pues el diseño de software que se componen por el diagrama de clases que ya desarrollaron anteriormente, el diagrama de paquetes y componentes que es lo que vamos a ver en los laboratorios y el diseño de hardware que es el diagrama de despliegue que también lo vamos a ver como tal en los diagramas, perdón, en el laboratorio de diseño de software. Entonces, en sí es un documento y dos entregables en el software UML. ¿Listo? Los laboratorios como tal son para que ustedes puedan apropiar conocimientos, no son obligatorios pues de que se vayan a entregar. O sea, el desarrollo que ustedes hagan allí es como tal para que ustedes se ejerciten un poco y entren en materia y ya luego con ello puedan desarrollar lo que es la evidencia. ¿Sí me hago entender, Aris?
Listo, entonces, pues por el momento pueden ir creando como tal el documento con todo lo que tiene que ver con la parte textual, digamos de esa manera, y en lo que son los diagramas que ya pues llevan ustedes desarrollados, que son de casos de uso, de clases, de secuencias, actividades. Y por último, pues cuando desarrollemos de aquellos laboratorios, ya pueden entrar en materia a crear los diagramas de paquetes y de despliegue. ¿Listo? Entonces, inclusive pues les quería mostrar unos pequeños, digamos que trabajos que encontré pues desarrollados, aunque digamos que no están tan bien pulidos, pero digamos es una base para que ustedes la puedan tener allí. Entonces aquí tenemos un trabajo de un grupo de Albert Simón, Benx Isaac, Fausuli y Jenny Lorena, y pues este trabajo se desarrolló el año pasado. Ese trabajo pues tiene su pequeña introducción, aquí tienen pues ya lo que es el alcance del sistema, vemos aquí el alcance, la ejecución va a ser en Colombia, el alcance del sistema permite proveer a 8.000 personas en este caso, el ámbito del sistema, actualmente pues la empresa requiere pues un sistema para llevar los horarios de los servicios reservados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, seguido pues las definiciones y acrónimos, que es donde tenemos nosotros lo que son las palabras, digamos que claves o técnicas para que las personas al leer este documento puedan entenderlo y comprender pues lo que allí se especifica. Las referencias, pues en caso donde ellos pues si sacan información, pues aquí las mencionaron, que sacaron información de tal y tal parte. El punto número 5, que es la visión general del documento como tal, en este documento pues consta de 5 secciones, uno la identificación de tal parte, el análisis de tal y tal parte, el punto 3, el diseño que define pues el sistema de información a proveer, el desarrollo que especifica efectuará la creación de dicho sistema y así sucesivamente este punto 5. Básicamente es de qué se compone este documento que estamos desarrollando. Las perspectivas del producto básicamente es de qué es lo que nosotros esperamos de nuestro proyecto, unas pequeñas funciones del producto que básicamente son aquellas funciones, digamos, o requerimientos que se deben cumplir, por ejemplo, registrar clientes, inicio de sesión, visualizar los productos, realizar reservas, cancelar reservas, informes, reportes, administrar ofertas, todos aquellos puntitos de funciones que va o inclusive podrían hacer los métodos que ustedes especificaron allí en el diagrama de clases. En este caso, las características del usuario, digamos que ellos aquí crearon una especie de como una tabla de permisos que va a tener cada uno de los usuarios del sistema. Entonces, por ejemplo, que los usuarios con, digamos, permisos o con rol de clientes van a solo poder ingresar a registrar clientes, iniciar sesión, etcétera, etcétera. Que los empleados no van a poder realizar reservas ni van a poder cancelar. El administrador pues va a poder realizar todo, pues creería yo, ¿no? Digamos que esta podría ser una opción en esta parte de características del usuario, ya que, digamos, básicamente es qué es lo que puede hacer los diferentes roles de nuestro sistema de información. Las restricciones, pues, en este caso aquí nos comentan las restricciones que van a tener, pues, o que tienen el sistema que ellos están desarrollando actualmente. En este caso, dependerá del recurso humano, ya que será alimentado de información por parte del personal. Dice, puede darse el caso de que la empresa invierta en la tecnología o el sistema de información tenga que adaptarse a esos cambios para su natural funcionamiento. Entonces, aquellas restricciones que nosotros podamos tener, digamos que actualmente o a futuro, podemos plasmarlas allí. Las suposiciones y dependencias, pues, son aquellos requisitos, aquí nos dice, los requisitos descritos en este documento pueden variar, puesto que los procesos son dinámicos y con ellos cambian los requisitos del sistema. Entonces, digamos que aquí pueden colocar, si requieren, pues, como tal de información de otros sistemas o si necesitan, pues, otros sistemas de información. Aquí viene pues ya lo que es la arquitectura de software, que son pues el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases, lo que es el diagrama de paquetes, que es algo parecido como esto.
En este caso, pues aquí están un poco mal organizados. Bueno, al momento, creo que cuando convirtieron el documento a PDF, se les desorganizó pues estos diagramas. En este caso, el diagrama de secuencia y el diagrama de despliegue, que es el que vemos a fondo. Aquí también, no, perdón, este es el diagrama de despliegue. El que vemos a fondo, si no estoy mal, el diagrama de actividades. No se alcanza a ver muy bien allí. Y por último, los anexos, pues aquí colocaron que para desarrollar pues este documento se requirió pues de la utilización del software StarUML. Inclusive pueden colocar allí más información de qué documentación pudieron, o bueno, qué software más utilizaron en la creación de este documento. En resumidas cuentas, pues digamos un trabajo que lo pueden tener en cuenta para que puedan desarrollar el de ustedes. No sé, pues si quiere yo se los puedo pasar para que lo tengan en cuenta. Igualmente, pues la idea no es que ustedes van a copiar lo que hay allí, sino para que lo tengan ustedes en cuenta y puedan tener una base en la creación de su documento. Digamos que más o menos es una estructura más de la presentación de su proyecto. La fecha límite, aquí nos pregunta Harold, la fecha límite básicamente es hasta el día 4, al día 4 de marzo. O sea, tenemos básicamente 2 semanas, o 2 semanas, sí, 2 semanas para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, pues, ya eso sería más o menos una pequeña explicación de lo que es la evidencia número 2. Siempre pues no es algo complicado, no es un poco de documentación más que todo. Y la cuestión sería organizar como tal la sesión en línea para dar explicación en los laboratorios, ya que más o menos vamos 40 minutos y la profe Juliet Caterin requiere pues explicar lo que es la evidencia ¿de qué? De ambiental. Entonces, chicos, no sé qué les Profe, parezca. Dime, Carlos. perdón, pero entonces una pregunta al respecto. ¿Sería como compilar todos los trabajos que hemos hecho hasta el momento y añadir los dos diagramas que hacen falta? Es correcto, Carlos. Básicamente es eso. Obviamente, pues no vamos a compilar todo porque son muchos documentos que, pues, que ustedes han desarrollado y tan solo nos van a pedir una información. Por ejemplo, aquí el alcance del sistema, que ya inclusive nosotros lo tenemos desde un principio, el ámbito del sistema, bueno, definiciones y acrónimos que ya digamos que nosotros vamos a sacar de acuerdo a lo que vamos a plasmar en ese documento. Entonces, digamos que es un poco de sí a tu pregunta porque tenemos información ya desarrollada anteriormente. Entonces, es solo tomar esta información, inclusive los diagramas, como ya los tenemos, están solo pues plasmarlo en el documento y pues en esos diagramas incluir los otros. Eso se los explico cómo incluirlos en lo que es los laboratorios. Pero igual como ya los tienen, no hay ningún problema. Una base, una forma de cómo podemos realizar la documentación. Vale, Alexandra, entonces yo les envío como tal ese documento para que ustedes lo puedan tener de base y puedan pues apoyarse sobre él para que digamos que tengan la estructura de cómo ha constituido. Yo estaba pensando más o menos en que la sesión se pudiera dar el día lunes, la sesión de los laboratorios, no sé qué les parezca a ustedes. Este Profe, lunes, perfecto. Y si es en ese mismo ya horario, que y si es en ese mismo horario, mucho mejor. vale, el lunes no son las de inglés. Quedaron con la profe de otra sesión, con la profe Alejandra, William. Qué pena, es que no asistí muy bien a la conferencia, no estoy muy bien atento. Vale, William, tenía entendido que sí. Pues voy a hablarlo con la profe. Viernes es la de inglés. ¿El viernes? El viernes o el lunes. Bueno, entonces hagamos una cosa. Ahorita lo que termine como tal la conferencia, voy a hacer un formulario
para que ustedes puedan pues escoger pues el día y la fecha pues para dar la explicación a los laboratorios. ¿Listo? Entonces, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a la evidencia. Para dar paso como tal a la explicación de la profe Juliet Caterine. ¿Ninguno, chicos? Vale, Andrés, Sebastián, listo, Jalo. Entonces, sí, profe, sería bueno definir un día en el cual podamos despejar dudas. Correcto. Igualmente, bueno, aparte yo pensé hacer el lunes, pues para el martes, en caso de que tuvieran dudas y preguntas, como el martes tenemos sesión para de atención sincrónica para despejar dudas y todo ello de 6:30 a 8, me pareciera mejor el lunes. Pero pues le voy a preguntar a la profe ahorita, a la profe Alejandra, si tienen conferencia para ese día. Si no, pues hacemos como tal una encuesta pues para poder hallar, digamos, la mayor cantidad de gentes en la que puedan asistir. ¿Listo? Entonces, pues creería que le daría la palabra a la profe Juliet Caterine. Les comento, pues la profe es nueva, digamos que aquí en el programa, inicia pues con nosotros este año para dar como tal la competencia ambiental y pues la encargada pues que nos va a dar la explicación de la evidencia 7. Profe, ¿te encuentras ahí? Hola, profe, sí, gracias. Gracias por la presentación. Vale, profe. Entonces, pues voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan interactuar con la profe Juliet. ¿Vale, chicos? El cronograma Gracias. se puede ver, qué pena. El cronograma, Ari, se puede ver en el contenido del curso. Allí se encuentra pues las fechas como tal de toda la formación y de esta fase en general. ¿Listo? Con gusto, Ari. Entonces, profe, ya te dejo hablar. Qué pena contigo. Tranquilo, profe, gracias. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, Muy buenas para noches, mí, profesora. pues, estar con ustedes este año en la formación, como lo decía el profe, yo voy a estar acompañándolos en la parte ambiental. Yo soy ingeniera ambiental de profesión y soy especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Pero en este caso, pues, la competencia en la que les voy a estar acompañando, o digamos la evidencia en la que les voy a estar acompañando es en la parte en la parte ambiental. ¿Listo? Voy a comenzar entonces a presentar para dar explicación de la evidencia. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Correcto, profe, ya está cargando. Listo. Bueno, entonces la evidencia que vamos a ver es la evidencia 7, la transversal ambiental en el estudio de caso de residuos post-consumo. Digamos que allí en esta evidencia, lo que me quiere decir o esa descripción que me hace es que debo realizar un análisis, debo aplicar esos conocimientos que he adquirido, que se adquirieron en la lectura de los materiales de formación de manejo de residuos y el material de formación de sostenibilidad ambiental. Y pues de acuerdo a esas lecturas que yo realizo, pues voy a resolver el problema que se ha planteado de una manera pues eficiente, de una manera pertinente. Ese estudio de caso o esa descripción de caso de residuos post-consumo me da un análisis, me dice que hay una empresa que se llama Disan, que en los últimos años se ha dedicado a la venta de software y de hardware de sistemas de información ambiental llamado Disan. Esta venta la han hecho para medianas empresas, sin embargo ellos quieren empezar la incorporación, incorporarse a lo que es el mercado internacional. El gerente de esa organización, de esa empresa, ha tenido contacto con empresarios de Estados Unidos, empresarios de empresas en España y de Portugal,
pues para poder ampliar su negocio de venta de software y de hardware. Sin embargo, dentro de ese problema, ese estudio de caso, dice que esos empresarios le manifiestan que para poder acceder a esos mercados, la empresa Visan debe garantizar que la producción de esos productos de software y de hardware sean amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace el gerente? Él comienza a investigar y define que para ese diseño del software y de hardware debe tener un manejo ambiental, pues, en los procesos de elaboración. ¿Y cuáles serían estos procesos de elaboración? Entonces, el análisis, el diseño, el desarrollo y la implantación de los sistemas de información ambiental para el diseño del software y del hardware. Entonces, el gerente, ¿qué hace? Contrata un tecnólogo en control ambiental que es egresado del SENA para que realice el diagnóstico ambiental de la empresa y defina cuáles son esos procesos que generan un impacto ambiental negativo y cuáles serían esas estrategias ambientales, pues para hacer que esos procesos sean sostenibles y cumplir, digamos, con esos requerimientos que los empresarios están solicitando. Ese diagnóstico que hizo el tecnólogo, entonces, arrojó que una de las problemáticas ambientales significativas dentro de los procesos de análisis de diseño, desarrollo e implantación del software y del hardware eran el manejo inadecuado de los residuos sólidos que se estaban generando durante todo ese proceso de elaboración del producto, ¿sí? Entonces, ¿qué decide hacer el profesional? Obviamente con ayuda del gerente y con supervisión del gerente. Realizan unas capacitaciones a todo el personal de la empresa y les explican sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en todos los procesos, pues para que la organización, para que la empresa pueda ser competitiva ambientalmente, ¿sí? Una vez se realizó ese proceso de capacitación a todos los empleados de la empresa, el gerente, ¿qué hizo? El gerente solicitó que a cada persona que pusiera en práctica o que aplicaran esos conocimientos que adquirieron durante la capacitación, los pusieran en práctica al área o a la actividad que ellos realizaban dentro de la organización. ¿Para qué? Para que una vez, digamos, que se pudiera dar cumplimiento a esta evidencia, él generaba un informe, lo pasaba o se lo comunicaba a estos empresarios y de esta manera pudieran tenerlo en cuenta y pudieran, digamos, agrandar su negocio de venta de software y de hardware. Este es el estudio de caso que dan como para nos explican para la evidencia, para el cumplimiento de la evidencia. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros o qué deben hacer ustedes para dar cumplimiento a esa evidencia? Una vez analizan ustedes el caso y una vez obviamente han leído el material de formación, deben definir cuáles son esas acciones a desarrollar en cada uno de los procesos, en los procesos de análisis, en el proceso de diseño, desarrollo e implantación y elaborar un diagrama de flujo de cada uno de estos procesos. Deben realizar un inventario de residuos generados durante cada uno de los procesos y para realizar ese inventario de los residuos que se generan en cada uno de estos procesos, pues aquí nos muestran un ejemplo de cómo deben realizar ese inventario. Entonces me dicen, tenemos los procesos, que es el análisis, el diseño, el desarrollo y la implantación. ¿Qué tipo de residuos se está generando? Entonces se están generando residuos peligrosos, residuos no peligrosos, pero ¿qué tipo de residuo entonces es? Entonces, por ejemplo, en el proceso de análisis, me dice que el tipo de residuo que se está generando es un residuo no peligroso, en este caso, el papel. En la siguiente casilla me dice que si ese residuo es reutilizable, si es reciclable o si no cumple ninguna de estas dos condiciones. Entonces se debe especificar si es reutilizable o no lo es. ¿Cuál es la disposición final de ese residuo? Para este caso del papel, tienen como ejemplo la reutilización. Entonces hacen reutilización de papel. ¿Y qué empresa en Colombia realiza ese manejo? Entonces se especifica como ejemplo que la misma empresa hace el tema de reutilización del papel. Para el otro caso de implantación,
me dicen que los residuos no son peligrosos, que es peligroso, perdón, el residuo que se está generando son las lámparas fluorescentes, es un residuo que no es reutilizable, que no es reciclable. La disposición final que se le da a ese tipo de residuos es la disposición o la entrega a empresas que realizan el manejo y el transporte de esta clase de residuos. Y pues aquí me dice que qué empresa lo realiza, entonces es Corporación Lumina Colombia, es una empresa que se encarga de la recolección de este tipo de residuos. Entonces deben realizar ese mismo inventario para cada uno de los procesos que aquí se especifican. ¿Listo? Para el punto 4 me dicen que se deben definir los colores de los recipientes que se van a utilizar según los residuos que se han generado en el área de trabajo. Por ejemplo, entonces aquí decimos que se generó papel. ¿Qué tipo de recipiente? ¿A qué tipo de recipiente se va a disponer este tipo de residuo? Entonces, dentro del material de formación, en el manejo de residuos, ahí me especifica el tipo de color, qué tipo de residuo es, la clasificación que se le da a cada uno de los residuos. ¿Listo? Y en el punto 5 me dice que debo proponer un tipo de energía limpia que utilizaría en la empresa. Debo argumentar o se debe argumentar por qué es importante ese tipo de tecnología limpia para el tema o para el desarrollo sostenible de la empresa y, bueno, del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esa tecnología limpia que yo estoy proponiendo? ¿Cómo la utilizaría en la empresa? Y, pues, cómo ayudaría para el tema del desarrollo sostenible de la organización. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda entonces frente a la ejecución de la evidencia. Pues digamos que no es complicado, solamente es el tema de análisis, comprender un poco, digamos que esta problemática que están definiendo ahí, es comprenderla, leer el material de formación y pues poder argumentar y dar respuesta a esos interrogantes que están dispuestos ahí. No sé si tengan alguna duda, muchachos. Profe José, tienes hasta la mano, creo que es José Alejandro. Dime, José Alejandro. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Profe, yo tengo una duda en esta evidencia. En esta evidencia tengo la siguiente duda. En el cuadrito, es decir, la disposición de los residuos sólidos la ponemos nosotros, por ejemplo, una tinta, de los residuos que genera básicamente una empresa de computación. Deben tener en cuenta, sí, claro, pero deben tener en cuenta el estudio de caso, ¿listo? Las indicaciones que allí me dicen para poder realizar este cuadro. Pero si digamos que tiene algo que ver o se va por ese lado. Entonces, que de pronto el papel, que la tinta, por ejemplo, que los cartuchos que se generan cuando ya la tinta se ha acabado, ¿sí? Pero sí va por ese lado. Debo tener en cuenta todos esos residuos que se están generando de cada uno de estos procesos. Listo, profe. Y lo otro que te iba a preguntar, en el cuadro donde dice diseño y, espérame un segundo, diseño, diseño de desarrollo, y el diseño y desarrollo ahí que va, profe. Es que lo que está en azul son ejemplos que están dando, ¿sí? O sea, lo que está en azul son ejemplos. Ustedes deben completar con más tipos de residuos que se dan en el proceso de análisis, porque obviamente se van a generar muchísimos más residuos. Entonces, ustedes deben completar aquí para abajo el cuadro. Y en diseño hacen exactamente lo mismo, en desarrollo lo mismo y en implantación hacen lo mismo. Lo que está en azulito son los ejemplos que me da la evidencia para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Entonces, así como está especificado en ese cuadrito, deben hacerlo con los demás, con el análisis, el diseño, el desarrollo y la implantación. Pero no, o sea, yo no entiendo, no he entendido bien. He leído varias veces el caso y no he entendido bien el desarrollo de esa evidencia.
¿En qué punto no has entendido? En ese cuadro, ¿sí? En ese cuadro, o sea, en ese cuadro, específicamente en el cuadro, o sea, realizar un inventario de los residuos generados, bueno, todos los residuos que genera la empresa, según el Pero análisis por del proceso. caso. Sí, pero O se sea, deben como, especificar por procesos. Entonces, aquí en el proceso de análisis, voy a colocar todos esos residuos que se me generan. Entonces, papel, que la tinta, que el cartucho, ¿sí? Y voy a especificar si, por ejemplo, si la tinta es un residuo que es peligroso o no peligroso. Si el tema de los cartuchos es un residuo peligroso o no peligroso. Se me genera, no sé, pongo yo que cartón, que residuos, por ejemplo, de comidas, ¿sí? Residuos orgánicos. Entonces ahí voy a colocar todos esos residuos que se me están generando de este proceso análisis, de este proceso. Luego me vengo al proceso de diseño. Hago exactamente lo mismo. ¿Qué residuos se generan durante el diseño? Entonces puede ser que otra vez tinta, que se genere papel, bueno, en fin, todos los residuos que se pueden derivar de ese proceso. Y hago lo mismo con desarrollo y hago lo mismo con implantación, con el proceso de implantación. ¿Sí queda duda o todavía no? no, ya quedó más claro. Igual el próximo miércoles, pues digamos que podemos estar haciendo una retroalimentación. Ustedes obviamente van trabajando en la evidencia y pues el otro miércoles vamos a hacer nuestra sesión sincrónica pues para resolver esas dudas que se tengan frente a la evidencia. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ah, profe, una Dime. preguntita que tenía. Sí. Los diagramas de flujo, eso como, o sea, ¿cómo va? Y es del proceso que tiene, o sea, el proceso de reciclaje que tiene cada residuo que produce la empresa. No. Dice definir cuáles son las acciones a desarrollar en cada uno de los procesos. Entonces, lo mismo, para cada proceso, para el proceso de análisis, para el proceso de diseño, desarrollo e implantación, debo definir cuáles son esas acciones que voy a desarrollar para cada uno de esos procesos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para definir esas estrategias ambientales? Y debo decir o debo elaborar ese diagrama de flujo de cada uno de los procesos. ¿Qué se hace en cada uno de esos procesos? O sea, sería uno por el análisis, uno por el desarrollo y el otro por el diseño. Y otro para implantación. Y el otro de implantación. Sí. Hay que elaborar entonces un diagrama de flujo de los procesos. ¿Listo? Así como lo acabaste de explicar. Gerson, dime. No, profe, ya tengo claro ahí la evidencia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene duda? ¿Alguna pregunta que quiera realizar? Ninguna. Bueno, entonces, decimos, ¿cuál es el entregable entonces de la evidencia? Una vez resuelta la problemática ambiental de la empresa, se debe entregar la información contenida en un documento de texto con normas APA. Debemos incluir entonces las normas APA dentro de ese documento que vamos a entregar. La fecha de entrega que se tiene establecida para esta evidencia es el 4 de marzo, si no me equivoco, profe. ¿El profe está por ahí? Es correcto, profe, qué pena. Es correcto, el 4 de marzo. El 4 de marzo, entonces es la fecha de entrega de esta evidencia también. Igual lo que les comentaba, muchachos, entonces ustedes van trabajando en la evidencia, van leyendo el estudio de caso, van leyendo el material de formación, se van familiarizando con, digamos que con esta temática, y el otro miércoles, pues vamos a estar resolviendo las dudas que surgieron durante el desarrollo de la evidencia.
Profe, disculpa, una preguntita. ¿Tú tienes ocupado el día martes después de las 6:30? ¿Tienes alguna sesión con otros compañeros? Espérame, reviso, profe, porque no me acuerdo. Déjame, ya reviso, profe, Vale, vale. y te Lo que pasa confirmo. es que los días martes, pues nosotros tenemos sesión de atención sincrónica, pues con el fin de despejar dudas y pues las inquietudes que ellos tengan. Entonces, pues de una vez aprovechar allí ese espacio, que pues no muchas personas se conectan, pero sí un poco, y son, digamos que las que más que todo que tienen dudas de acuerdo al desarrollo de las De la evidencias. Entonces ahí estaría pues bien el espacio para poder aclarar eso. ¿Qué Entonces, horario ¿tú es, tienes profe, que me disponibilidad el dices? día martes de 6:30 en adelante? No, sí puedo. ¿Sí? Sí puedo, sí puedo. Sí, Sí, entonces yo sería el termino. día martes, en ese mismo horario de 6:30. Las personas pues que tengan dudas respecto a la evidencia de ambiental, pues se pueden conectar y de una ir aclarando pues esos puntos. Sí, exacto. Igual lo indispensable ahorita de la evidencia es que ustedes lean el material de formación. Ya leyendo el material de formación, digamos que van entendiendo un poco el tema, el problema, o el estudio de caso. ¿Listo? Bueno, profe, creo que si no se tienen más dudas, Así es, profe. Pues entonces, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta para finalizar la intervención de la profe Caterina? Profe, Sí, Aries. a la profe, los entregables es el cuadro con los diferentes casos. los entregables son los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 puntos de esa evidencia. Deben dar solución a a esos 5 puntos. La consulta, obviamente, la consulta del material de formación, pues digamos que es la lectura. El punto 2, que es la definición de las acciones a desarrollar y el diagrama de flujo. El punto 3, que es el cuadro con el inventario. El cuarto es la definición de los colores de esos residuos, ¿sí? De acuerdo a en qué color, mejor dicho, se van a disponer esos residuos. Y el punto 5 es, digamos que esa propuesta que ustedes dan para el tipo de energía limpia que van a utilizar o que se va a utilizar en la empresa. Son 5 puntos que deben desarrollar en esa evidencia. Listo, profe, muchas gracias. Vale. José, dime. Profe, cuando se refiere al tipo de energía limpia es a la solución del caso, ¿no? No al proyecto empresarial que llevamos nosotros en No, no, el desarrollo de sistemas. no, es al estudio de caso. Aquí nos Ok, vamos a enfocar al estudio de caso. listo. ¿Listo? Al proyecto que ustedes tienen ya es con el profe Juan Camilo. Eso sí ya es otra cosa, ya no es conmigo. Ya, sí, porque ahí yo estaba leyendo el material y dice los residuos peligrosos, cómo se clasifican, lo que es la ecología, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo sostenible, la relación del desarrollo sostenible con la economía, o sea, Sí, estaba leyendo el exacto. material. Ujú. Esta evidencia solo se basa en el estudio de caso, nada más. Solamente nos vamos a basar en ese estudio de caso. Listo, profe. Vale, listo. Vale, chicos, entonces, ¿algo otra duda, algo otra inquietud? Antonio, ¿tienes el micrófono abierto? Vale, entonces creía que no tienen más dudas, preguntas. De igual manera, pues como siempre les comento, si tienen dudas, preguntas, la pueden hacer inclusive por el grupo y por allí pues trataré de darles solución a ellas o en caso de algo, pues la remito a la compañera, la profe Caterine, para que nos pueda ayudar con la solución pues de esa inquietud que ustedes tengan. ¿Listo, chicos? Entonces, igualmente, pues la conferencia, como siempre, va a estar grabada y subida como tal a Territorium. Ahorita, pues, una vez termine la conferencia,
quedó en la tarea pues de hablar con la profe Alejandra, a ver si el lunes tuvieron pues una o van a tener una sesión, y en caso de no, pues podríamos para ese día poder crear otra sesión para los laboratorios y explicar pues cómo se crean los diagramas de despliegue de componentes y de paquetes, y ya pues para que puedan terminar como tal la evidencia número 2. Entonces, profe Caterín, muchísimas gracias por la explicación de la evidencia número 7, y pues estaríamos viéndonos allí el día martes a las 6:30. Yo te envío el enlace para que te puedas unir a la conferencia de dudas o preguntas que tengan los chicos. ¿Te parece bien, profe? Listo, profe, sí. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Listo, profe, Aris. y gracias a ustedes, entonces, muchachos. Cualquier duda que tengan, pues no duden en preguntar, ¿listo? Listo, profe, vale, muchas gracias. Vale, gracias. Aris, sí, claro que sí, yo les puedo regalar como tal el modelo. No sé si prefieren que se lo envíe como tal al grupo, o si algo me escriben y yo se los envío a cada uno de ustedes. Ingeniero Juan Camilo. ¿Antonio? Sí, ahí desde el panel aparece como si tuviese el micrófono activo, pero lo tengo con una diadema, entonces lo activo y desactivo desde la diadema. Correcto, correcto, sí, no, mucho mejor. Vale, Inge, Qué gracias. pena contigo. Listo, No, Antonio. señor. Entonces, profe Inge, muy amable, me pidió compartir las grabaciones de la sesión realizada. Después llegue el correo y comparto la grabación, la subo a Territorium y les envío como tal el enlace al grupo para que también la tengan allí. Entonces, les envío como tal el documento de referencia para al grupo, o me lo pide cada uno por interno. ¿Qué prefieren, chicos? Yo diría que por interno, ¿no? No sé cómo que más fácil para el grupo. Sí. Pues le voy a enviar al grupo en caso de algo. Si no lo encuentran, me escriben. ¿Listo, chicos? Entonces voy a tener la grabación y